Bien, y continuamos con las informaciones en nuestro segmento semanal de emprendimiento. Habitualmente le presentamos casos y también datos tanto para quienes ya están partiendo con su empresa como para los constituidos. En este último sentido, queremos que usted conozca un poco más sobre las diferentes asesorías sin costo que ofrece el Centro de Desarrollo de Negocios de nuestra ciudad. Y para conversar de este tema está con nosotros la directora del centro, doña Maritza Gómez. Maritza, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Entonces, lo decía yo en la presentación, las asesorías del centro son tanto para empresas que están recién constituyéndose y para las que están constituidas. Particularmente en el caso de las empresas que ya están constituidas, ¿cuáles son los requerimientos que ellas tienen en términos de las asesorías que ustedes ofrecen? Mira, hoy día lo hablamos con los dos asesores y llegamos al consenso que hay tres temas que son principalmente recurrentes. Tiene que ver con el tema de marketing, asociado principalmente hoy día a lo que son las redes sociales, cómo utilizamos estas redes sociales y cómo implementamos el uso del fanpage, del Instagram y todas estas herramientas que hoy día para vender nuestros productos. Un segundo tema está asociado al tema de cómo fijamos bien precios y que eso pasa un poco, la fijación de precios es el resultado de un proceso de asesoría de definir precios de costos, digamos, de producción, costos administrativos para llegar a definir, digamos, cuál es el precio que considera todos los impuestos y además considera el margen de utilidad que el empresario espera obtener. Y uno tercero tiene que ver con un ordenamiento financiero, un poco de ir separando lo que es el negocio de la persona. Todavía al nivel de las empresas que nosotros trabajamos se da mucho que todavía tienen mezclado este proceso. Entonces hay un proceso de asesoría que a ellos les permite ir ordenando cuáles son los gastos del negocio y cuáles son los gastos del dueño o de los dueños del negocio y a separarlos para mirar si este negocio está siendo rentable, no está siendo rentable, tengo mis costos elevados en términos de costos fijos, costos variables, cosa de poder hacer gestión también con eso. Nosotros diríamos que esos tres temas son los más recurrentes. A ver, partamos un poquito, veamos este último tema, el ordenamiento. Este ordenamiento, ¿cómo se logra? ¿Qué es lo que se le enseña o se le traspasa en conocimiento a un emprendedor para que logre este ordenamiento? Mira, la metodología que estamos usando los tres asesores en el centro es más o menos parecida. Sin duda, cada empresa tiene su particularidad y pueden haber cosas que sean distintas. Pero en el fondo partimos diciendo, háganos el análisis o pongamos en una planilla manual, en un computador, como usted se maneje menor, todos los gastos que tiene y todos los ingresos que tiene. Y estos gastos los vamos a ir itemizando por conceptos, si son de producción, si son gastos personales de alguno de los socios, si son gastos administrativos, si son de recursos humanos, y eso nos va a ir dando una estructura del negocio. Solamente con poniendo esos datos en esa planilla me permite después ir armando cuál es la situación real del negocio. Estoy ganando, estoy perdiendo, estoy sacando yo como socio muchos sueldos o hago muchos retiros personales, tengo problemas de liquidez, no los tengo, pero la verdad es que uno parte haciendo unas planillas con definir, digamos, todos los ingresos y todos los costos que asumo. Y con eso podemos tener la información, por lo menos más o menos genérica, de cómo está la situación financiera de la empresa. ¿Es bueno en una empresa manejar cuentas de banco separadas, una de lo que es el gasto personal y el otro de lo que es lo que se utiliza para trabajar como empresa? Porque yo conozco casos en los cuales todo vive en una misma cuenta corriente. Entonces de repente esta persona dice, ¿sabes que necesito unas lucas para comprar esto? Porque es su empresa también. Entonces tampoco hay una cuenta a nombre de la empresa ni una cuenta personal, sino que es todo vive en un solo banco, en una sola cuenta. Yo diría que es necesario y una exigencia. Si tú me preguntas a mí, ¿por qué es difícil cuando tú tenés todas las cuentas mezcladas poder llevar un control real del negocio? Definitivamente. Y pasa que muchas veces se hace la gestión pero no estoy llevando un control, entonces se gasta indiscriminadamente y muchas veces yo diría que un gran porcentaje de empresas que pueden tener tiempo funcionando ni siquiera saben cuánto gastan. Hay muchos que dicen, no, es que nosotros no sacamos un peso en negocio ni recibimos sueldo, pero cuando tú lo tiras en este análisis que yo te cuento, que es súper simple, que puede ser manual al nivel de que cada cual lo podamos manejar, ellos se dan cuenta, uy, estábamos sacando tanta plata del negocio. Entonces yo creo que es una exigencia que sean cuentas separadas. Ahora, pasándonos al otro tema que es recurrente por los empresarios, la fijación de precios. ¿Qué es
lo que debiera fijarse primero el empresario, el emprendedor, para fijar un precio? Tomando en consideración que lo primero es cuánto me cuesta lo que estoy comprando para darle el valor agregado, mi utilidad y después sacarlo al mercado a ese precio. Yo diría que hay por lo menos 4 elementos que hay que tener clarito cómo están componiendo para fijar el precio. Primero, saber cuáles son los costos variables, o sea, cuáles son los costos que están necesariamente asociados a la producción del servicio o el producto que yo hago. Generalmente eso es más fácil, porque uno los conoce y para producir yo compro tales insumos y funciona. Primero, costos variables. Después hay un ítem que se llama costos fijos, que son aquellos costos en los que el empresario incurre sí o sí, aún que no venda. Por ejemplo, si tiene personal contratado, él tiene que pagar los sueldos independientes si ese mes tuvo o no tuvo venta. Si tiene arriendo, pago de luz, pago de agua, que son como más gastos genéricos, tiene que tener este otro ítem súper claro para saber cuál es el piso mínimo que necesita para que este negocio salga, por lo menos, no pierda nada. Y después hay 2 elementos. Uno tiene que ver con definir, cada empresario debe definir cuál es el margen de utilidad que yo espero. Y eso debería ser un porcentaje, un monto, de acuerdo al mercado, a la condición, a la situación. Pero yo debiera tener claro cuánto es el mínimo que yo espero ganar por este negocio. Y a esos precios, y lo voy a mencionar porque si bien podría estar dentro de alguno de los costos anteriores, pero es porque a muchos se los olvida, tengo que considerar también el impuesto que está asociado. A muchos les pasa que fijan un precio, pero no consideraron o no le sumaron el 19% del IVA. Por tanto, su precio, por ejemplo, y que es relativamente hay más impuestos que pagar también. Claro. Entonces, en ese precio tienen que estar sí o sí por lo menos estos 4 elementos. Definidos de alguna forma y de alguna estructura, cosa que a mí me asegure que todo el esfuerzo que como empresario estoy haciendo, por lo menos a la vuelta del camino, del periodo que yo voy a hablar, yo me quedé con algo más de lo que invertí. Ahora con el tema que tú mencionabas también, el marketing digital. Es todo un tema y existen distintas corrientes filosóficas con respecto a cómo enfrentar el marketing digital dependiendo de la plataforma o medio donde se va a publicitar. Pero en términos generales, si pudiéramos hacer una tabla rasa y hacer una especie de generalismo con respecto a cómo publicar, cómo publicitar, ¿qué es lo que hay que considerar en términos de marketing digital? A ver, yo creo que primero hay que considerar dónde están mis clientes. Y hoy día cada vez esto es tan amplio y tan diverso porque hoy día hay una cantidad de aplicaciones y depende. Entonces, yo creo que ahí el trabajo es más detallado. Primero definir dónde está mi cliente y de acuerdo a dónde está mi cliente definir cuál es la herramienta de estas redes sociales que es la que más me puede servir. Puede ser un fanpage, puede ser un Instagram, va a depender de lo que estoy vendiendo. Pero lo que yo sí agrego ahí, porque también para nosotros como asesores ha sido un proceso también de aprendizaje en particular este tema, como un tema nuevo y distinto para todos. Y altamente variable en el tiempo, claro. Se va acomodando todos los días. Nosotros el viernes pasado tuvimos un taller interno de este tema y yo me quedo con la persona que nos estaba haciendo la capacitación que decía que hoy día los clientes del mundo están en la pantalla de un celular. Por tanto, yo no puedo quedarme fuera de alguna de estas redes sociales. O sea, las empresas hoy día que quieren vender, por lo menos tienen que manejar un fanpage, un Instagram, y de ahí para arriba, digamos, dependiendo del producto y el servicio en el que ellos estén enfocados. Maritza, te queremos agradecer que hayas venido a compartir esta experiencia con nosotros y a aclarar un poco la oferta de los servicios más requeridos por los empresarios en nuestra ciudad para el Centro de Desarrollo de Negocios. Como siempre, muchas gracias, Mario. Que estés muy bien. Pausa y enseguida continuamos revisando más informaciones aquí en Calama Norte.